Logan Hayes solo pretendía pedir café y tostadas como cualquier cliente normal, pero la grabadora oculta bajo la servilleta y el bloc de notas delataron la verdad. Estaba observando a alguien. La camarera Carmen le atendió con una sonrisa cansada, sin darse cuenta de que cada paso y gesto suyo era observado. Cuando se dio la vuelta, Logan la vio guardarse discretamente algo de dinero para la propina en el bolsillo. Se quedó paralizado, no por el robo, sino por el motivo de lo que hacía. Lo que acababa de oír cambiaría todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Las palabras susurradas para pedirle la medicina a mi hija aún resonaban en sus oídos. Apenas había empezado el turno de la mañana en el Miller's Corner Café cuando Logan Hayes se sentó en la mesa junto a la ventana, con la mirada experta de quien ha pasado 15 años en la policía. Los asientos de vinilo rojo estaban agrietados por el tiempo, y la mesa de fórmica tenía las manchas de café de innumerables conversaciones. La luz del sol se filtraba a través de unas ventanas que necesitaban una buena limpieza, dándole a todo un brillo difuso, casi nostálgico, que le recordaba a los comensales de su infancia. Pidió lo más sencillo del menú: café solo y tostadas de trigo a una camarera en cuya etiqueta se leía Carmen. No debía de tener más de 25 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta que había visto días mejores, y ojos que reflejaban el cansancio característico de alguien que maneja demasiadas responsabilidades. Su uniforme estaba limpio, pero mostraba señales de varios lavados. La tela estaba ligeramente desteñida en las costuras. Logan había sido contratado por el dueño del café, Ray Thompson, después de que varios empleados se quejaran de la falta de dinero para las propinas. Thompson era un hombre decente de unos 60 años que había dirigido el lugar durante más de 20 años, y las acusaciones lo preocuparon profundamente. Había considerado instalar cámaras de seguridad, pero el anciano propietario del edificio prohibía cualquier modificación permanente del sistema eléctrico, y las cámaras básicas que funcionaban con baterías habían resultado ineficaces en el pasado, vandalizadas por empleados o clientes descontentos que valoraban su privacidad. Unos días de investigación profesional parecían la solución más práctica. Lo que Logan no esperaba era que el caso le afectara tan de cerca. Mientras Carmen se movía entre las mesas con una eficiencia experta, no pudo evitar notar la forma en que revisaba su teléfono constantemente, el ligero temblor en sus manos cuando creía que nadie la veía y la forma cuidadosa en que contaba y recontaba las propinas dejadas en cada mesa. La pequeña grabadora en el bolsillo de su chaqueta se sentía más pesada a cada minuto que pasaba. En sus 15 años como detective, antes de convertirse en agente privado, había atrapado a muchos ladrones, pero la mayoría habían actuado motivados por la codicia, la adicción o el simple oportunismo. Esto se sentía diferente. La energía nerviosa de Carmen no era la de alguien que planea enriquecerse rápidamente. Era la desesperación de alguien que se está ahogando. La voz de su propia hija resonaba en su memoria tras la conversación de la noche anterior. Zoe, de 6 años, le había preguntado por qué se veía tan triste últimamente, por qué trabajaba tantas horas, por qué mamá no volvía. Preguntas que calaban más hondo que la confesión de cualquier criminal. Logan sacó su teléfono y buscó una foto de Zoe en su primer día de kinder. Su sonrisa entreabierta era tan brillante como para iluminar el día más oscuro. Ella era la razón por la que había dejado la policía tras la muerte de su esposa. Los horarios irregulares y la carga emocional se habían vuelto imposibles de gestionar como padre soltero. El trabajo de investigación privada pagaba mejor y ofrecía más flexibilidad, pero casos como este le recordaban porque a veces prefería perseguir a narcotraficantes a adentrarse en las turbulentas complicaciones de la vida de la gente común. Carmen regresó con su café, la taza de cerámica con el borde desportillado pero limpia. Su sonrisa era sincera, aunque cansada, y le preguntó si necesitaba algo más con la atención al detalle que sugería que realmente le importaba hacer bien su trabajo. Logan se encontró esperando que sus sospechas fueran erróneas, que hubiera otra explicación para el dinero faltante. Pero la esperanza y la evidencia eran dos cosas diferentes, y él estaba allí para recoger estas últimas. El ajetreo del desayuno comenzó en serio alrededor de las 7:30,
trayendo consigo un flujo constante de obreros de la construcción, empleados de oficina y jubilados que habían hecho del Miller's Corner Café parte de su rutina diaria. Logan observó a Carmen trabajar, notando cómo interactuaba con los clientes habituales, recordando sus pedidos habituales, preguntando por sus familias. No solo era competente, sino que era realmente buena en este trabajo. Eso hizo que lo que sucedió a continuación fuera aún más doloroso de presenciar. A las 8:15, un hombre de negocios con traje caro dejó un billete de $20 en una cuenta de $12, con la clara intención de dar una generosa propina. Carmen recogió la mesa con eficiencia, apilando los platos y limpiando la superficie. Logan activó la aplicación de grabación de su teléfono mientras ella manejaba el dinero. En lugar de llevar los $8 completos al bote de propinas junto a la caja, la vio empuñar 2 billetes, deslizándolos en el bolsillo de su delantal con movimientos tan suaves que habrían sido fáciles de pasar por alto si no los hubiera estado vigilando específicamente. Su dedo presionó el botón de grabación mientras documentaba la hora, el número de mesa y la cantidad estimada tomada. Este era el momento, la evidencia que cerraría el caso, satisfaría a su cliente y probablemente le costaría el trabajo a Carmen. Pero algo lo hizo dudar sobre qué hacer a continuación. Tal vez fue la forma en que miró hacia la cocina con una expresión de pura ansiedad. Tal vez fue como le temblaba la mano ligeramente mientras servía café para la mesa de al lado. O tal vez fue la fotografía que podía ver sobresaliendo del bolsillo de su delantal. Una niña que no debía de ser mucho mayor que Zoe, con los ojos oscuros de Carmen y una sonrisa que parecía demasiado adulta para su edad. Durante las siguientes 2 horas, Logan documentó 3 casos más de Carmen robando dinero de las propinas. Nunca la cantidad completa, siempre dejando algo para el bote común, pero lo suficiente como para acumular dinero de verdad con el tiempo. Cada caso se anotaba cuidadosamente en su registro de observación, con marcas de tiempo y cantidades precisas. La evidencia era clara e innegable. Carmen Rodríguez les robaba a sus compañeros de trabajo, y Logan lo tenía todo documentado. Pero lo que le molestaba no era el robo en sí. Era la forma en que lo hacía, con evidente reticencia, comprobando constantemente que nadie la viera y con una expresión que sugería que libraba una batalla interna cada vez. Este no era el comportamiento de alguien que se siente cómodo robando. Era el comportamiento de alguien que se ha quedado sin opciones. A las 9:30, durante un breve descanso entre las multitudes del desayuno y la comida temprana, Carmen salió al estrecho pasillo que conducía al único baño del restaurante para atender una llamada. Logan podía oír su voz a través de las delgadas paredes, aunque se aseguró de no activar su grabadora. Incluso en su investigación, puso límites a la privacidad en ciertas áreas. Sé que el pago está atrasado, Dr. Michei. Estoy tratando de reunir el dinero. Sofía ha estado preguntando por su próxima cita y tengo que decirle que tenemos que esperar un poco más. Solo tiene 4 años. No entiende por qué mamá no puede hacer que se le pase el dolor. Logan sintió una opresión en el pecho al oír la voz de Carmen por el pasillo. Cuando regresó al comedor, sin dejar de hablar, pudo ver la tensión en su postura mientras continuaba. La compañía de seguros sigue impugnando la reclamación. Dicen que el tratamiento es experimental, que hay alternativas más baratas, pero ambos sabemos que esas alternativas no han funcionado. Por favor, deme una semana más. Tendré el dinero. Lo prometo. Cuando Carmen regresó al trabajo, tenía los ojos enrojecidos pero secos. Volvió directamente a atender a los clientes con la misma profesionalidad que había mantenido toda la mañana. Pero Logan podía ver el peso que ahora soportaba, como sus hombros parecían doblegarse bajo una carga invisible. Su teléfono contenía documentación clara del robo. Su cliente esperaba un informe para finales de semana. Su trabajo consistía en presentar los hechos y dejar que otros decidieran qué hacer con ellos. Pero sentado en esa cabina de vinilo desgastado, observando a una joven madre enfrentarse a decisiones imposibles, Logan se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre justicia.
La gente del almuerzo traía su propio ritmo al café. Carmen se movía entre las mesas con energía renovada, quizás motivada por saber que las propinas del almuerzo solían ser mejores que las del desayuno. Logan la observó contar y recontar cuidadosamente el dinero que quedaba en cada mesa, y la vio tomar pequeñas cantidades de 2 propinas diferentes a lo largo de 1 hora. Pero también vio algo más cuando un anciano en la mesa 6 pareció confundido con su cuenta. Carmen dedicó 10 minutos a explicarle pacientemente los cargos y a ayudarle a averiguar qué medicamentos podrían estar afectando su memoria. Cuando una joven madre con 2 niños pequeños luchaba por mantenerlos entretenidos mientras esperaban la comida, Carmen trajo libros para colorear de detrás del mostrador y dedicó su descanso a ayudar a los niños a dibujar a su familia. Estas no eran las acciones de alguien a quien no le importaban los demás. Eran las acciones de alguien que entendía lo que significaba pasar apuros, que reconocía las señales de quienes necesitaban un poco más de amabilidad en su día. El teléfono de Logan vibró con un mensaje de su niñera preguntándole si llegaría a tiempo a casa para llevar a Zoe a su cita médica. La ironía no se le escapó. Allí estaba, documentando el intento desesperado de otro padre por pagar la atención médica mientras su propia hija lo esperaba para navegar por el mismo mundo complejo de la atención médica, el seguro y el papeleo interminable. A los 115 años, Logan tomó una decisión que lo sorprendió. En lugar de continuar con su vigilancia, se dirigió al mostrador donde Carmen estaba ingresando un pedido en el antiguo sistema de punto de venta. «Disculpe», dijo, sacando su licencia de investigador privado. Necesito hablar contigo en privado». El rostro de Carmen palideció. Miró a su alrededor como si calculara rutas de escape. Luego volvió a mirar a Logan con la expresión de alguien que esperaba este momento pero deseaba que nunca llegara. «Sé lo de las propinas», dijo Logan en voz baja. «Tengo documentación detallada, varias veces en los últimos 2 días». Las rodillas de Carmen parecieron doblarse ligeramente. Se agarró al borde del mostrador para estabilizarse, y Logan pudo ver que le temblaban las manos. «Por favor», susurró. «Puedo explicarlo. Puedo devolverlo. Solo necesito las facturas médicas de Sofía». Logan terminó por ella. «Escuché tu llamada telefónica antes». La confesión pareció romper algo dentro de Carmen. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y se cubrió la boca con una mano como si intentara contener las palabras que habían estado acumulando presión durante meses. «Tiene artritis juvenil», dijo Carmen, con voz apenas audible. «El médico dice que si no le damos el tratamiento adecuado ahora que es joven, podría sufrir daños articulares permanentes. Pero la compañía de seguros sigue negándole la cobertura. Y el gasto de bolsillo es de 1,500 pesos al mes. Gano 850 pesos por hora más propinas. Ni siquiera trabajando doble turno es suficiente». Logan sintió un nudo en el pecho. En el bolsillo de su chaqueta, sus notas de observación lo documentaban todo. La situación desesperada de Carmen, las cantidades que se habían robado, el claro patrón de comportamiento. «Nunca quise que llegara tan lejos», continuó. «Al principio, solo iba a pedir prestado un poco y devolverlo cuando llegara mi devolución de impuestos. Pero Sofía empeoró, los tratamientos se encarecieron, y me repetía que era solo temporal. Sé que está mal. Sé que les estoy robando a personas que trabajan tan duro como yo, pero es mi bebé y no sé qué más hacer». Logan miró a esta joven madre, probablemente no mucho mayor que su esposa cuando nació Zoe, y vio su propia desesperación reflejada en él. Las noches sin dormir preguntándose si estaba tomando las decisiones correctas, los constantes cálculos de tiempo, dinero y necesidades, el peso de ser el único responsable del futuro de otra persona. «¿Cuánto debe por el próximo tratamiento?», preguntó. Carmen se secó los ojos con el dorso de la mano, dejándose una mancha de rímel en la mejilla. $800. La cita es el próximo viernes y, si no puedo pagar, tendrán que reprogramarla. Pero el doctor Micheli dijo que no podemos esperar mucho más sin arriesgarnos a un daño permanente. Logan miró su teléfono.
las notas detalladas que había tomado, la evidencia que podría destruir la vida de esta mujer. Entonces hizo una decisión que contradecía todos los principios de la investigación profesional que había aprendido en 20 años como agente de la ley. Borró las grabaciones de audio que había hecho. Carmon lo miró confundida, como si no pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Las grabaciones desaparecieron, dijo Logan con firmeza. Pero aún conservo mis observaciones escritas y aún tengo que presentar un informe a Ray. Pero no había terminado. Durante los siguientes 20 minutos del descanso de Carmon, Logan aprendió más sobre su situación de lo que cualquier expediente podría haber contenido. El padre de Sofía había muerto en un accidente de construcción cuando ella tenía 2 años, un derrumbe de un andamio que la investigación determinó como accidental, aunque Carmen sospechaba que el contratista general había recortado gastos en equipo de seguridad. El pago del seguro de vida había sido mínimo, y las crecientes facturas médicas habían agotado los pocos ahorros que tenían. Los padres de Carmon vivían en México y no podían ayudar económicamente. Había solicitado todos los programas de asistencia disponibles, pero las listas de espera eran largas y la burocracia, abrumadora. La denegación de cobertura por parte de la compañía de seguros se basaba en un tecnicismo sobre tratamientos experimentales, a pesar de que el Dr. Michei le había explicado que los medicamentos más nuevos eran mucho más efectivos que las alternativas más antiguas. Sigo pensando en lo que diría el padre de Sofía si supiera en qué me convertiría, dijo Carmen, mirándose las manos. Estaba tan orgulloso, tan honesto. Habría encontrado otra manera. Habría hecho exactamente lo que tú estás haciendo, dijo Logan sin dudarlo. Habría movido cielo y tierra para cuidar de su hija. Pero comprender la motivación de Carmen no resolvió el problema de fondo. Todavía necesitaba dinero para el tratamiento de Sofía y seguía trabajando en un trabajo que apenas cubría sus gastos básicos. Logan no podía ignorar por completo su obligación profesional. Pero tampoco podía evadir una situación que claramente requería algo más que la simple aplicación de la ley. Fue entonces cuando recordó algo que Ray Thompson había mencionado durante su primera reunión. El dueño del café había estado luchando por encontrar ayuda confiable, especialmente alguien que pudiera trabajar en el turno de la mañana y encargarse de algunas tareas básicas de contabilidad. El sueldo sería mucho mejor que el de un camarero, y podría proporcionarle la estabilidad financiera que Carmen necesitaba. Logan encontró a Ray en la trastienda. Hielo, encorvado sobre una pila de facturas que parecía no haber sido tocada en semanas. El hombre mayor levantó la vista con la expresión de quien esperaba buenas noticias, pero se esperaba lo peor. Terminé mi investigación, dijo Logan, acomodándose en la silla plegable frente al escritorio de Ray. Descubrí quién se llevaba la propina. La cara de Ray se ensombreció. Una de mis chicas, Carmen Rodríguez. Pero antes de que hagas nada, necesito que escuches toda la historia. Durante los siguientes 15 minutos, Logan le explicó todo lo que había aprendido sobre la situación de Carmen, las necesidades médicas de su hija y la difícil decisión que enfrentaba entre su integridad y la salud de su hija. Le mostró a Ari sus detalladas notas de observación, incluyendo las cantidades que Carmen había tomado y su patrón de comportamiento. Observó cómo la expresión de Ray pasaba de la decepción a la comprensión y luego a algo que parecía determinación. ¿Cuánto se ha llevado en total?, preguntó Ray cuando Logan terminó. Según mis observaciones y lo que ella admitió, probablemente unos $200 del último mes. Está dispuesta a devolverlo mediante deducción de nómina. ¿Y cuánto le falta para el tratamiento? $800 para el próximo viernes, 1.500 al mes a partir de ahora. Ray guardó silencio un buen rato, mirando una fotografía de sus nietos en su escritorio. Finalmente, se recostó en su silla y suspiró. «Sabes, he estado posponiendo la contratación de un subgerente porque no podía justificar el aumento de sueldo, pero quizás sea hora de reorganizar las cosas por aquí. Carmen es buena con la gente. Conoce el negocio y está claramente motivada para trabajar duro». Logan sintió una especie de alivio.
¿De qué tipo de aumento de sueldo estamos hablando? Suficiente para cubrir la mayor parte de esos 1.500 al mes después de impuestos, más oportunidades de hacer horas extras durante las temporadas altas. Y tengo algunos contactos con otros empresarios de la ciudad, gente que podría ayudar con gastos únicos cuando surgieran. No era la solución perfecta. Carmen seguiría trabajando duro por cada dólar, lidiando con las complejidades de la atención médica y los seguros, y cargando con el peso de ser madre soltera. Pero era una oportunidad, una verdadera oportunidad, de construir algo sostenible en lugar de simplemente sobrevivir día a día. Cuando llamaron a Carmen a la oficina, su rostro estaba pálido de ansiedad. Claramente esperaba ser despedida, posiblemente arrestada, definitivamente humillada frente a su jefe. En cambio, Ray le ofreció un ascenso. Subgerente viene con un aumento salarial significativo, explicó. Además de responsabilidades adicionales, programación, algo de contabilidad, capacitación y personal nuevo. No va a ser un trabajo fácil, pero creo que puedes con ello. Y para solucionar el problema de las propinas faltantes, estamos implementando una nueva política. Todas las propinas irán a un fondo común supervisado y se distribuirán equitativamente entre el personal de pesas al final de cada turno. Carmen miró a Ray y a Logan como si intentara procesar palabras que no tenían mucho sentido. No entiendo. ¿Sabes lo que hice? Tienes pruebas. Tengo pruebas de que eres una madre que haría cualquier cosa por cuidar a su hijo, dijo Logan. Y Ray tiene un negocio que necesita a alguien confiable y dedicado para que lo administre. La cantidad que has cobrado se deducirá de tus primeros cheques de pago, pero eso es entre tú y Ray. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que Carmen se derrumbara por completo. No eran las lágrimas silenciosas de antes, sino el tipo de sollozo que surge tras meses de contener la respiración y que finalmente se libera. Ray le pasó la caja de pañuelos que guardaba en su escritorio para las conversaciones difíciles, y Logan se encontró pensando en su propia hija, sobre el tipo de ayuda que desearía si sus situaciones fueran al revés. La nueva política de propinas serviría para múltiples propósitos. Protegía a todos los empleados de futuras acusaciones. Al mismo tiempo, garantizaba una distribución justa de las propinas. También le proporcionaba a Ray una explicación que salvaría las apariencias para los demás empleados que se habían quejado de la falta de dinero. Pero la implementación no estaría exenta de desafíos. A la mañana siguiente, Logan observó desde su puesto habitual cómo Ray celebraba una reunión de personal antes de la hora punta del desayuno. 3 camareras y 2 empleadas de cocina se reunieron alrededor del mostrador mientras Ray explicaba el nuevo sistema de propinas. No se trata de castigar a nadie, dijo Ray con cautela. Se trata de crear un sistema más equitativo donde todos se beneficien de un buen servicio, independientemente de la mesa que se les asigne. Brenda, una camarera de unos 50 años, que llevaba más de una década trabajando en la cafetería, se cruzó de brazos. Así que la nueva recibe las mismas propinas que quienes llevamos años forjando relaciones con los clientes. La nueva tiene nombre, y ella es tu nueva subgerente. Ray respondió con firmeza. Carmen se encargará de la programación, el inventario y la capacitación. Se ha ganado este puesto gracias a su dedicación y ética laboral. Logan observó cómo se desarrollaba la dinámica, notando la sutil tensión entre los miembros del personal. El cambio nunca era fácil, especialmente cuando la gente sospechaba que hay más en la historia de lo que les contaban. Pero Ray manejó las preguntas con paciencia, enfatizando los beneficios comerciales del nuevo sistema en lugar de detenerse en los problemas que éste buscaba resolver. Carmen permaneció en silencio durante la reunión. Su nuevo cargo aún le parecía surrealista. Cuando empezó la hora punta del desayuno, Logan observó cómo se desenvolvía en su doble función, atendiendo mesas, supervisando la caja registradora y ayudando a resolver pequeños conflictos entre el personal. La verdadera prueba llegó alrededor de las 10 de la mañana, cuando la señora Henderson, una clienta habitual que solía dejar generosas propinas específicamente para Carmen,
expresó su confusión sobre la nueva política. Llevo 3 años viniendo aquí, dijo la anciana, y siempre me aseguro de que Carmen reciba un poco más porque recuerda cómo me gusta el café. ¿Me estás diciendo que el dinero es para todos? Carmen manejó la pregunta con gracia, explicando que un buen servicio era un trabajo en equipo y que apreciaba la lealtad de la señora Henderson, independientemente de cómo se distribuyeran las propinas. Pero Logan percibía la presión adicional que esto generaba. Carmen tenía que justificar el nuevo sistema ante los clientes que habían desarrollado una relación personal con ella. Para la hora del almuerzo, el nuevo ritmo comenzaba a consolidarse. Las propinas se contaban y se repartían entre el personal al final de cada turno, con Ray supervisando el proceso para garantizar la transparencia. Las tareas gerenciales de Carmen la mantenían tan ocupada que la pérdida del control individual sobre las propinas parecía menos significativa. Pero Logan también notó que se estaba desarrollando algo más. Marcus, un miembro del personal de cocina, había empezado a hacer comentarios sutiles sobre favoritismo y a preguntarse en voz alta por qué alguien que había causado problemas estaba siendo ascendido. La tensión era manejable por ahora, pero sugería que Ray y Carmen tendrían que demostrar la sensatez de su decisión mediante un rendimiento constante, en lugar de solo buenas intenciones. 3 semanas después, Logan regresó a Miller's Corner Café, esta vez como un cliente genuino en lugar de un investigador. Los cambios fueron evidentes de inmediato. Carmen se movía por el restaurante con la confianza de quien pertenecía a ese lugar, manejando tanto la atención al cliente como las tareas administrativas con la misma destreza. El sistema de propinas compartidas se había vuelto rutinario, y el personal parecía haber aceptado la nueva normalidad. Cuando Carmen se acercó a su mesa, sonrió. No con la sonrisa cansada y profesional de antes, sino con una sonrisa genuina y cálida. «¿Cómo está Sofía?», preguntó cuando ella le trajo el café. «Cada día mejor», respondió Carmen. «El nuevo tratamiento está funcionando. Y el doctor Micheli dice que si podemos mantenerlo otros 6 meses, debería poder cambiar a un plan de mantenimiento mucho más asequible». Logan asintió, removiendo azúcar en su café y observando a Carmen regresar a su trabajo. Ahora se movía de forma diferente, seguía siendo eficiente, seguía atenta a los clientes, pero sin la tensión subyacente que había marcado cada gesto durante su investigación. Mientras se preparaba para irse, Carmen se acercó a su mesa una vez más. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo en voz baja, «por lo que hiciste, por lo que elegiste no hacer». Logan pensó en su respuesta por un momento, luego sacó su teléfono y le mostró la misma foto de Zoe que había estado mirando durante su investigación. «Hice lo que cualquier padre esperaría que alguien más hiciera por su hijo», dijo simplemente. De regreso a su auto, Logan se dio cuenta de que este caso había cambiado algo fundamental en su forma de abordar su trabajo. La justicia no siempre consistía en atrapar a la gente haciendo algo malo. A veces se trataba de comprender por qué la gente tomaba decisiones desesperadas y encontrar maneras de abordar los problemas subyacentes. Su teléfono vibró con un mensaje de un posible nuevo cliente. Una corporación le pedía que investigara el robo de empleados en su almacén. Logan miró el mensaje, luego volvió a la cafetería donde Carmen estaba ayudando a capacitar a una nueva camarera y decidió qué tipo de casos quería priorizar de ahora en adelante. Algunas investigaciones se trataban de encontrar la verdad. Otras se trataban de encontrar maneras de ayudar a las personas a construir una verdad más profunda para sí mismas. Logan había aprendido la diferencia, y eso guiaría cada caso que aceptara. De ahora en adelante. La documentación escrita que había recopilado habría sido evidencia perjudicial en una investigación tradicional. La solución que había ayudado a crear, en cambio, había sido algo más valioso, una oportunidad de redención, de crecimiento, para que una pequeña familia encontrara un terreno firme en un mundo incierto. Mientras conducía a casa para recoger a Zoe de la escuela, Logan se encontró pensando en las decisiones que enfrentan todos los padres, hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a sus hijos y el tipo de mundo que quería ayudar a crear para la próxima generación.
La historia de Carmon no era única. Había innumerables familias luchando con decisiones imposibles, atrapadas entre hacer lo correcto y hacer lo necesario. Pero quizás, un caso a la vez, una familia a la vez, esas. Las decisiones imposibles podrían volverse un poco más posibles. Quizás ese era el verdadero trabajo de la justicia. No solo castigar a las personas por sus fracasos, sino ayudarlas a encontrar maneras de triunfar. La foto de Zoe en el tablero le devolvió la sonrisa mientras conducía bajo el sol de la tarde, y Logan Hayes supo que había encontrado una nueva definición de lo que significaba servir y proteger. Mañana empezaría a revisar su lista de clientes, centrándose en casos donde la investigación pudiera llevar a una resolución en lugar de solo a una revelación. Algunas historias terminaban con arrestos y procesamientos. Esta terminó con una niña que recibía la atención médica que necesitaba y una madre que encontraba un camino hacia adelante que no requería elegir entre su integridad y la salud de su hija. Logan decidió que prefería este tipo de final.